Hola, bueno, aquí damos comienzo a la segunda clase de Geografía Política. Discúlpenme un poquito por el atraso en esta entrega de este video, pero bueno, estoy ajustando todo para la forma de video y de acuerdo al programa, bueno, todo lo que sucede en este contexto de cuarentena que hace que me atrase un poquito, sobre todo en este comienzo, pero yo estimo que a partir del miércoles que viene ya vamos a estar regularizados totalmente. En el correo que les mandé en el día de hoy, donde está el link de este video, está el programa de estudios y toda la bibliografía correspondiente a la unidad 1. En el día de hoy vamos a trabajar sobre la unidad 1 y la idea es poder completarla. Entonces, ya como está puesto en el video, les pido si pueden para la semana que viene, para el miércoles que viene, tener mirado el programa, tener leído la bibliografía, haber visto el video y cualquier duda o pregunta que tengan, por favor escríbanme que les voy a contestar lo más rápido que pueda. Eventualmente, si alguna pregunta me parece que es consistente y potente, la traigo al video para compartirla con todos los demás compañeros, porque ustedes saben que muchas veces la duda que tiene uno puede ser una duda compartida por otras personas. Otra cuestión es que acá hay varias personas que están siguiendo esta materia en la virtualidad ahora en estas semanas y los oyentes entonces también manéjense con tranquilidad, escríbanme, pregunten, están habilitados como si fuesen estudiantes regulares para comunicarse conmigo. Y también con los demás compañeros, ahí están los correos en el envío que les mandé, están el correo de las dos comisiones, de todos los que la integran. Bueno, les cuento lo que vamos a hacer hoy. Primero vamos a hablar un poquito sobre el programa, les cuento en qué consiste el programa y después vamos a trabajar, como les dije hace unos minutos, sobre la unidad 1 del programa. La idea central de este programa, de esta materia, apunta básicamente a poder llevar adelante la idea de que el territorio, entendido en términos políticos, no es una construcción exclusivamente del Estado. Esto es lo primero. Y lo segundo, que tiene mucha vinculación con lo que hemos visto, los que estuvieron conmigo en Economía y Territorios, pero que los que no estuvieron en Economía y Territorios no se hagan problema, que no hay ninguna dificultad por esto. La idea es ver cómo las distintas formas de construcción territorial desde las distintas formas de poder y particularmente la del Estado fueron desarrollando territorios desde la constitución del Estado moderno hasta la actualidad y a la vez observar a partir del siglo XIX cómo los acontecimientos políticos fueron dando lugar a la creación de las escuelas de pensamiento en geografía política. Así que estos son básicamente los objetivos que persigo con esta materia. Entonces, desnaturalización de la idea de territorio como algo dado estrictamente por el Estado, proceso de constitución de los territorios a partir de los múltiples poderes, uno de ellos es el Estado, y la tercera es la constitución en términos históricos del campo de conocimiento de la geografía política. Estos son los objetivos. Les cuento muy brevemente en qué consisten los contenidos que vamos a desarrollar. No sé si llegaremos normalmente en la presencialidad, no llego hasta la última parte, no sé qué va a suceder acá. Bueno, vemos. Vamos viendo. El programa tiene tres partes. Una primera parte que es introductoria, y en esta primera parte introductoria hay 4 unidades. La primera, que la vamos a hacer hoy, tiene que ver con las características del subcampo de la geografía política y vamos a hablar de eso. La semana que viene, el miércoles que viene, vamos a hablar sobre el sistema político y el régimen político. Vamos a ver qué consiste esto y después vamos a hablar sobre el Estado, vamos a ver las distintas conceptualizaciones que hay sobre Estado y después, en la cuarta unidad, vamos a trabajar sobre el último tipo de Estado histórico, que es el Estado moderno, que empezó en el siglo XVI y se extiende hasta el día de hoy. Esto es la primera parte, la parte A, la introductoria. En la parte B vamos a hacer el recorrido histórico del Estado moderno y ahí vamos a ver, primero, en la unidad 5, al Estado absolutista y al liberal. En la unidad 6, esta unidad es muy importante
y es una unidad bastante extensa, es esa etapa de transición que va entre la unificación alemana en 1871 hasta la pérdida de la guerra por parte de Alemania en 1945. Este periodo es el periodo en el cual surge la geografía política en Alemania, orientada a específicos intereses del expansionismo alemán, del Segundo Imperio y después del Tercer Imperio de Hitler, y los rasgos que asume esa geografía política y cómo esto tuvo ramificaciones sobre las demás geografías y sobre la geografía que se enseña en la escuela secundaria. Después que veamos esto, vamos a pasar a la séptima unidad, que es el Estado social posterior a 1945 y el Estado neoliberal que se extiende hasta el día de hoy. Una vez que hayamos visto esto, vamos a entrar a la parte C de la materia, que es trabajar sobre el escenario de la geografía política en el siglo XXI. Entonces ahí vamos a tener 3 unidades. La primera unidad, la que tiene que ver con las cuestiones del vínculo entre la política y lo político, y vamos a ver ahí que algunas cuestiones elementales y fundamentales para geografía política, que es la democracia y el populismo, el carácter de los populismos y las formas democráticas y los populismos y las formas autoritarias, el desarrollo histórico del populismo, vamos a ver qué sucede con los autonomismos, bueno, todas estas cuestiones vinculadas a la política y lo político del siglo XXI. Después vamos a mirar en la unidad 9 los elementos fundamentales que subsisten y que son necesarios que conozcamos en geografía política del aparato del Estado, el tema de la definición de límites, el tema de las fronteras, algunas cuestiones vinculadas a geografía electoral, todas estas cuestiones que tienen que ver con el Estado actual. Y por último, vamos a ver la gran agenda de temas internacionales. Ahí vamos a ver el tema de narcotráfico, estados fallidos, las nuevas formas de territorialización que supone considerar las demandas de los movimientos sociales. Bueno, estas cosas sobre el final. Esta última unidad es la más fácil de ver, generalmente no llego, pero es importante todo lo que se vio antes para ver cómo se aborda esa 10ª unidad. Así que bueno, este es el programa. Lo que quiero entonces hacer ahora es comenzar a desarrollar la primera unidad que tiene que ver justamente con el subcampo de la geografía política. La primera cuestión, cuando uno le pregunta a cualquiera, ¿sí?, ¿qué entiende por geografía política? Cualquiera que no es de la geografía va a pensar las capitales y ciudades. Y es más, cualquiera que vos le preguntás ¿qué piensa de la geografía? Una de las primeras cosas que te va a decir es las capitales. ¿Cuál es la capital de tal país y de tal otro? ¿No? El tema de países y capitales. Bueno, esta tradición muy fuerte de la geografía tiene que ver justamente con las características que asumió la geografía política a lo largo del tiempo. Básicamente, la geografía política, distingamos acá entre lo que es la geografía política que se hace en las academias y la geografía política de las escuelas. Y yo acá en esta materia voy a hablar siempre de la geografía del mundo académico. Cada tanto voy a hacer alguna mención a cómo esto llega a la escuela, pero yo voy a estar acá hablando de la geografía política académica. La geografía política académica, que después se proyectó en la escuela, tuvo un fuerte componente militarista. La idea de la geografía política era una geografía orientada a entender al Estado como ese elemento, al territorio como ese elemento central del Estado. Entonces, la idea es que el Estado es el garante, el gendarme de los intereses del territorio, que son los intereses nacionales. Entonces, los intereses nacionales, no se pregunta la geografía política, esa geografía política, de dónde salen, sino que los intereses nacionales que están acá son protegidos por el Estado, que tiene su propia coraza de carácter defensiva y militar. Entonces, los intereses nacionales, que la geografía política no se pregunta de dónde son, de dónde surgen, ni el proceso histórico por los cuales esos intereses nacionales se impusieron sobre otros intereses, y por qué el interés nacional es este y no aquel otro. Esto la geografía política no se lo preguntaba, y el Estado tenía el papel de
proteger esos intereses nacionales que se corresponden con un segmento de la superficie terrestre alcanzada por ese Estado. Ese segmento de la superficie terrestre es efectivamente lo que se le daba y sigue dando el nombre de territorio. Entonces, lo que se va a producir es un corrimiento de esto que yo acabo de decir recién. ¿Esto significa que los estados no tienen territorio? No, los estados siguen teniendo territorio. Lo que pasa que a partir de ahora la geografía política, esto es a partir de la década del 70 y del 80 del siglo XX, a partir de esos años nos encontramos con que existen muchos más matices entre estos tres elementos que acabo de mencionar: territorio, intereses nacionales y Estado. Hay muchas más cosas en juego metidas ahí adentro. Estos elementos siguen estando, pero son mucho más complejos. Entonces, la geografía política es muchísimo más compleja que lo que era durante el siglo XX y fines del siglo XIX. Por ese motivo, al día de hoy, si bien existen los países con sus capitales, lo importante de la geografía política no es recordar eso, sino entender las lógicas sociopolíticas que están operando en los distintos segmentos de la superficie terrestre. Entonces, hay una serie de cuestiones, conceptos, ideas, en las cuales la geografía política actual está trabajando. La primera cuestión que tenemos que tener presente es que existe un vínculo, como decía antes, entre el territorio y el Estado, pero ese vínculo está atravesado por inmensidad de elementos culturales, políticos, económicos y de un desarrollo histórico que hace que ese vínculo entre el Estado y el territorio sea muy delicado y también otra cosa, provisorio. Que esto no era visto como algo característico en la geografía política clásica. Entonces, esta cuestión de que estoy diciendo de que el territorio y el Estado existen como vínculo, pero es un vínculo de una enorme complejidad, supone otra cosa. Supone que los límites de los países, ¿no? Son límites que se construyen históricamente. Esto que se lo piensa en el mundo académico es un pensamiento distinto al que existía previamente a la década del 60, 70 y ni qué decir antes de 1945. Ahora sí voy al sistema educativo, a la escuela. Si ustedes prestan atención a muchos libros de texto, en muchos libros de texto de Argentina, los límites están puestos al comienzo. Y los límites están fijados sobre los aspectos físicos, ¿no? Se habla, incluso al día de hoy todavía se habla de límites naturales y de límites convencionales. Los límites son todos convencionales, aunque esté apoyado arriba en una montaña. Entonces, esa idea de esa naturalización, incluso en el lenguaje de los límites, tiene que ver con aquella vieja otra geografía. Lo que a nosotros nos interesa ahora en la geografía política más moderna es ver que los límites geográficos son históricos y que en una línea, en un límite entre un país y otro, efectivamente hay distintas legislaciones, pero no siempre ese límite es un límite absolutamente estricto, como vamos a ver a lo largo de la materia. Tercera cuestión de la geografía política contemporánea. La tercera cuestión es que la geografía política contemporánea, a diferencia de la anterior, mira todo lo que tiene que ver con la gestión territorial y con la organización territorial. Es decir, la geografía política trata de ver, por ejemplo, si se va a hacer una campaña de vacunación, ver, bueno, dónde está la mayor cantidad de población, el tipo de gobierno que hay, si es un gobierno que apoya políticas sanitarias, es un proyecto político de una provincia que por ahí las apoya menos, entonces cómo el Estado Nacional tiene que hacer un acuerdo y negociaciones con
los estados provinciales y a su vez los provinciales con los municipales. Entonces, todo lo que tiene que ver con organización. No es lo mismo establecer un determinado límite para el cobro de impuestos que llegue hasta un lugar a que llegue hasta otro. Entonces, la geografía política tiene este rasgo de analizar y colaborar fuertemente con todo lo que tenga que ver con gestión, con aplicación básicamente e implementación de políticas públicas. Y la otra cuestión que es importante para la geografía política es algo que los que estuvieron en economía conmigo el año pasado y en los años anteriores vieron que yo siempre remarcaba mucho y lo remarcaba desde la primera clase. Nosotros nos vamos a encontrar con que el mundo de lo económico es un mundo que está regido por la política. Nosotros habíamos visto que la economía se trata de esa disciplina que se ocupa de estudiar la producción de riqueza y la distribución de la misma entre los sectores sociales. Ok, pero para que eso exista se necesita ley, se necesita el poder, se necesitan relaciones de poder. Arrancamos por algo más sencillo que yo les dije el primer día de clase de economía. Para que la economía funcione es necesario que exista, por ejemplo, la propiedad privada de los medios de producción. Eso es algo que está establecido por escrito y es un régimen político que define que hay propiedad privada. También en nuestro sistema nosotros somos hombres y mujeres libres que jurídicamente estamos libres para salir a vender nuestra capacidad de trabajo a las empresas o al Estado cuando nos toma como trabajadores. Tenemos la libertad de salir a trabajar o no. Eso está escrito, eso está puesto, eso es político, eso es un elemento central para entender la política. Este sistema económico no puede manejarse por la vía del esclavismo. No se trata de que acá no hay esclavismo porque somos buenos. Acá no hay esclavismo porque no resulta redituable que haya esclavismo. Entonces, somos libres jurídicamente porque hay una interrelación entre cuestiones económicas y cuestiones institucionales políticas. Un quinto elemento es la existencia de algo que está asociado al tercero, que es, el papel que le cabe al territorio en relación a los temas de gobierno y a los temas de ciudadanía. Todos tenemos, por ejemplo, acá en Argentina, el mismo derecho a votar, ¿sí? Pero si uno mira la cantidad de población que se necesita para que haya un diputado en la provincia de Buenos Aires, es muchísimo mayor que la de Tierra del Fuego. Vos para elegir un diputado en Tierra del Fuego necesitas poquita gente. En Ciudad de Buenos Aires necesitas mucha más. Entonces, esto lo que va a hacer es que nuestro voto, como argentinos, vale. Pero hay una diferencia, ¿no? A esto sumemos algo más, que lo vamos a ver cuando veamos geografía electoral. La provincia de Buenos Aires tiene muchos más diputados que Tierra del Fuego. Pero la provincia de Buenos Aires tiene 3 senadores y Tierra del Fuego también tiene 3 senadores, aunque tengan mucha diferencia de población. Bueno, esto tiene efectos territoriales muy potentes, porque si vos querés, haciendo política no muy honesta, no que sea deshonesta, sino una política que no sea tramposa, si vos tenés recursos, lo que te va a convenir es poner recursos en aquellas provincias donde haya menos gente, que te va a dar posibilidad de tener senadores que estén a favor tuyo. Bueno, esa es una dimensión geográfica donde lo institucional cobra un papel fundamental. Y esto tiene que ver entonces con este vínculo entre ciudadanía, gobierno, territorio. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo. Hay un elemento central acá en la materia que es trabajar sobre la construcción de ciudadanía. En geografía política vamos a trabajar entonces sobre ciudadanía porque esto es algo que vamos a tener que retomar después en geografía social en 4º año, por los tipos de derechos. Y por último, existe un 6º elemento a tener en cuenta, que es el papel de la dimensión simbólica que guarda la geografía política.
La geografía política en realidad trata de ir más allá de la rigidez de un Estado que tiene un dominio sobre un particular territorio, por múltiples motivos, porque un Estado puede tener adentro más de una nación. Y es más, ese Estado nacional que tiene más de una nación adentro, puede ser que alguna de esas naciones estén molestas, fastidiadas y se quieran separar. Entonces, a la geografía política le interesa mirar mucho esto. Lo que nosotros vemos en el mapa, cuando vemos el planiferio con todos los cuadrados, los pedacitos de colores, ese mapa cuenta una parte de la verdad, no cuenta toda la verdad, porque ahí adentro, en muchos países, hay múltiples nacionalidades que no están identificadas en ese mismo mapa. Entonces, los mapas políticos, como todos los mapas, ¿no? Pero en el caso de los políticos es mucho más fuerte, silencian más de lo que dicen. A esto sumémosle temas como el tema de la proyección Mercator, que la proyección Mercator te marca más los polos y te marca como que los países del norte son mucho más grandes que los países del sur. Y normalmente cuando uno mira un mapa de división política, en su cabeza, sin dar, ya es intuitivo, conectas países con tamaños. Entonces los países del norte parecen muchísimo más grandes que los países del centro o incluso que los países del sur, porque en el sur está la Antártida y prácticamente no hay, o hay muy poco continente en el hemisferio sur. Aunque efectivamente parcialmente Argentina, parcialmente Australia están un poco agrandadas y deformadas, pero ni punto de comparación con lo que es los países del norte. Bueno, entonces estos juegos de representaciones en nuestras cabezas es algo importante para trabajar en geografía política y esto sí, aterriza mucho en las escuelas. Bueno, todo esto que les estoy diciendo sobre los grandes temas de la geografía política se engarzan dentro de lo que es la geografía en su conjunto. Los que estuvieron en economía conmigo ya vieron que, ya les avisé en su momento también, que todos los años, en todas las materias, en la primera clase, cuando comienzo, lo que hago es contarles en qué consiste la geografía o de qué se encarga la geografía, más allá, en este caso, de lo que hace la geografía económica. Lo que les estoy diciendo es que la geografía política o económica se inscribe en un hacer de la geografía y en un pensarse de la geografía. La geografía, básicamente, ¿qué es lo que hace? Dos cosas. Analiza la relación sociedad-naturaleza y a la vez analiza la distribución de objetos y relaciones sobre la superficie terrestre derivada de esta relación entre sociedad y naturaleza. En el vínculo entre sociedad y naturaleza hay instancias económicas de producción, pero estas instancias económicas de producción, como les dije hace un ratito, están reguladas por dimensiones de poder. Los que son dueños de fábricas y los que no son dueños, los que son dueños de la fuerza de trabajo y los que no, si hay libertad o no libertad. Bueno, todo eso que hace al mundo de lo económico y al mundo de lo político es lo que regula el vínculo entre sociedad y naturaleza y hace que la superficie terrestre asuma el carácter que asuma. Ahora, lo que nosotros miramos acá es básicamente las dimensiones de regulación política e institucional del devenir social que define territorios. Entonces, la definición de territorios es una definición económica, cultural, política, y nosotros vamos a mirar acá la política / institucional. Por lo tanto, lo que sí nos interesa es ver que la unidad de análisis es la del Estado, sabiendo que el territorio definido por el Estado no es un castillo inexpugnable, sino que es algo relativamente blando que con el paso del tiempo puede ir cambiando, y de hecho va cambiando, y que no todos los territorios definidos por un Estado nacional son lo rígido que parece que son en los mapas. Entonces, sabiendo que la geografía se encarga de estas dos cosas, la geografía política contemporánea lo que trata de ver es los múltiples elementos que regulan a la sociedad que definen territorios. Entonces, ¿cuáles son o cuáles serían algunos temas de trabajo que nos vamos a encontrar acá en la geografía política? La primera,
es complicada, que es la siguiente. La geografía política es como la prima, para decir de alguna manera, de la geopolítica, que no es lo mismo. La geopolítica se encarga de las relaciones internacionales. Bueno, ¿cuál es el problema de la geopolítica? La geopolítica, que surge sobre fines del 19 y principios del 20, está pensada o estaba pensada en función de los intereses del Estado que yo hablaba antes, protegidos por el Estado Nacional, y lo que tenemos son que los países están en disputa entre sí con sus intereses. Y hay algunos países que tienen un interés en crecer a expensas de otros. Entonces, los estudios de la geopolítica son estudios para ver las debilidades del otro y las propias fortalezas y también las debilidades de uno para salir a atacar al otro o para eventualmente defenderse del otro. Entendiendo en geopolítica clásica que los países son grandes bloques homogéneos que son cerrados, oscuros, distantes y amenazantes, unos entre otros. Entonces, la geopolítica clásica es una geopolítica de altos mandos militares. Y entonces lo que tienen que hacer estos altos mandos militares es imaginar militarmente qué es lo que quieren hacer los otros. Es más, si los otros hacen una actividad civil, como poner una industria cerca de un límite entre otros países, eso ya por los militares va a ser leído como quieren avanzar sobre nosotros o quieren presionar nuestras fronteras. Es decir, todo está leído desde un lugar conspirativo. Entonces, la geopolítica clásica, y esto no se olviden, la geopolítica clásica es básicamente conspirativa. Es una geopolítica de militares y lo que hacen esos militares es a cualquier acción civil, como puede ser, se puso una fábrica porque era redituable poner la fábrica ahí, se puso la fábrica ahí, pero los militares del otro lado piensan, esa fábrica está puesta ahí porque nos quieren invadir. Y por ahí no fue por eso, fue porque era, bueno, es verosímil que se haya puesto esa fábrica ahí y que quiera hacer... Sí, es verosímil. Es verdad, no lo sabemos. Pero por las dudas se arman hasta los dientes y después van a la guerra. Bueno, recuerden otra vez esto. La conspiración es básicamente un elemento de la geopolítica clásica. Esa forma de ver la política internacional se extrapola a la actualidad y encontramos cualquier cantidad de gente afiebrada que hace que imagina cosas desde los militares. Sin ir más lejos, coronavirus. Ahora, ¿vieron esto que dice? China en realidad en un laboratorio hizo un virus para Estados Unidos en medio de la guerra comercial. Disparate, afiebrado, es de locos. La comunidad científica de médicos, virólogos, no dijo nada de que ese virus sea un virus modificado genéticamente en un laboratorio, sino que es una mutación natural. Pasó porque tenía que pasar y pasó en China, como podría haber pasado en otro lado. Entonces, ¿es verosímil pensar que 3 tipos en un laboratorio hicieron esto? Sí, es verosímil. ¿Es real? La comunidad científica de médicos no dice que sea real, a menos que pensemos que todos los médicos, que todos los virólogos del planeta o son estúpidos o son comprados por China. Bueno, si tenemos mucha fiebre en la cabeza geopolítica podemos pensar eso, ¿sí? Pero la invitación es a no tener fiebre geopolítica, correrse de esos lugares. Cada vez que ustedes vean en internet, en YouTube, en la tele, gente hablando de que China hizo tal cosa, tiró el virus, pavadas. Y en esas pavadas entra todo, desde que no fuimos a la luna, de que la luna... Yo no tengo manera de comprobar que se fue a la luna, pero lo que sí les puedo decir es que las personas que dicen que no se fue a la luna, realmente en términos de pensamiento y de profundidad y de desarrollo teórico, me dan que pensar que no, ¿sí? Que no son personas confiables. Así que, por el momento, yo soy de los ingenuos académicos que piensan que a la luna se llegó. Pienso eso.
Entonces, todo lo que tenga que ver con pensamiento geopolítico clásico, ese pensamiento geopolítico clásico es afiebrado. Eso es muy seductor, es muy cautivante y muy tranquilizador, porque cuando vos a algo que no entendés le pones un sentido tan cerrado, es decir, el otro fue el que hizo el virus, el otro puso la fábrica porque me quiere atacar, y loco, a ver, si el otro vos pensás que te quiere atacar, fíjate vos cuáles son los problemas que vos tenés para eventualmente sentirte que vas a ser atacado. Vamos por ahí, ¿sí? Y esto para el pensamiento de geopolítica clásica, que normalmente estaba circunscripto a círculos militares. Y ya sabemos cómo son los círculos militares. Los círculos militares son cerrados. Están en su propio frasco. Los civiles, en general, no tenemos mucha incidencia en eso. Hasta la década del 80, del 90, donde esto cambió. Los militares están más abiertos, hay una mirada sobre la complejidad del conflicto social y que la complejidad del conflicto social no está asociada a un interés único de una nación, sino que está a intereses más complejos. Y por lo tanto, la idea de la conspiración, que normalmente la conspiración viene de alguien que está encerrado en su propio mundo y con poco vuelo intelectual. Poco vuelo intelectual. Sí, encierro y poco vuelo intelectual. Estén atentos a estas dos cosas. Cuanto más bruto sos, más fácil que seas conspirativo. Y cuanto menos interacción con el mundo intelectual, social, tengas, y es más fácil que seas conspirativo. Bueno, entonces, retomo el hilo. Este primer tema de trabajo, que es el de la geopolítica vista desde otro lugar, es lo que se llama la geopolítica crítica. La geopolítica crítica lo que hace es tratar de analizar básicamente dos cosas. Fíjense, la geopolítica la crítica mira cuáles son los relatos, es decir, cómo los conspiranoides arman sus relatos. Es decir, a mí como geógrafo, si bien lo mío, la especialidad mía no es la política, sino más la social, pero a mí como geógrafo me interesa mucho cómo se arma el discurso conspirativo del coronavirus, por ejemplo. ¿Cómo es ese discurso? ¿De dónde sale? ¿Cómo lo piensa? ¿Cuáles son los imaginarios territoriales metidos en ese disparate? Porque ese disparate tiene efectos, porque hay gente que lo cree y después actúa en tal sentido, ¿no? Hay gente que cree que las vacunas son una conspiración para dejar atontada la humanidad, ¿no? Entonces, como hay gente que cree eso conspirativamente, bueno, no vacuna a sus hijos. Entonces después tenemos los problemas que tenemos, que es que se expanden algunas enfermedades que antiguamente ya habían estado canceladas. ¿Por qué? Por una creencia de la conspiración. Uno de los peores problemas que tiene la humanidad es la conspiración. El mejor lugar para desarmar las conspiraciones son las universidades y los institutos como este. El pensamiento. Entonces, esta idea, ¿sí?, de la geopolítica crítica es mirar esos discursos. ¿Cuál es el discurso en medio enloquecido de Trump? ¿Cuál es el discurso de los chinos? ¿Cuál es el discurso de Bolsonaro? ¿Cómo son esos discursos de las relaciones internacionales? Que yo mire en profundidad lo que dice Trump, lo que dicen los chinos o lo que dice Bolsonaro, no quiere decir que yo adhiera a eso. No, definitivamente no. Lo que hago es tomar distancia respecto del libreto. Es como cuando vos lees un libro, o una novela, o un cuento, tomás distancia y mirás ese libreto de lo que están diciendo los personajes. Y es importante mirarlo por lo que decía antes. Lo que dicen los dirigentes tiene un efecto sobre la sociedad. Entonces, así como hay gente que no se vacuna, hay gente que adhiere a ciertas barbaridades de carácter geopolítico. Entonces, la primera cuestión es esto, ¿no? La geopolítica como discurso, crítica, analizándola como discursos de los otros. Y la otra cuestión es que en la geopolítica crítica hay múltiples actores implicados. No solamente los estados tienen intereses territoriales, las grandes empresas petroleras
también los tienen. Las grandes empresas petroleras hacen acuerdos con los distintos estados y no hacen el mismo acuerdo con Inglaterra que con Nigeria. No es igual el acuerdo que hace la multinacional. Por lo tanto, estas son dimensiones geopolíticas que muchas veces no están dichas, porque la empresa multinacional hace un acuerdo con un país del tercer mundo en términos de explotación de petróleo, pero vos no te enteraste. Y ahí hay una dimensión geopolítica. Entonces, lo que nos interesa es ver esto, ¿no? Hay todo un campo que se llama geopolítica de los recursos naturales, que algo vamos a hablar al final de la materia, pero... entonces, esto de la geopolítica crítica es sumamente importante como espacio de discusión y de trabajo en la geografía política actual. Recordemos que la geopolítica no es lo mismo que geografía política, porque la geopolítica se encarga, como dije recién, de las relaciones internacionales. Y la geografía política de lo que se encarga es de cómo se organiza la sociedad y se regula la sociedad dentro de un espacio de carácter nacional. La segunda cuestión dentro de la geopolítica, perdón, dentro de la geografía política, es que la geografía política, en la enormidad de elementos que toma para pensar cómo se tramita el poder, trabaja sobre el papel de los movimientos sociales, afroamericanos, mujeres, ambientalistas, pueblos originarios, diversidades sexuales, todo eso, cómo esos movimientos, que eso lo vamos a ver en cuarto año, de carácter social, tienen una incidencia en la definición de políticas públicas para la integración social, ¿no? Entonces, los movimientos sociales, por ejemplo, los movimientos que exigen que no haya contaminación, proponen, establecen, definen elementos para una agenda de cuidado ambiental, para decir un ejemplo. Entonces, este tercer elemento de los movimientos sociales es un elemento crucial que se combina con otro que es cercano a él, que es el de los temas ambientales. La geografía política trabaja mucho sobre los temas ambientales, entendiendo que los problemas ambientales no son estrictamente naturales, sino que son de orden político. El año pasado habíamos visto el carácter económico o la vinculación entre lo económico y lo ambiental, y ahora acá empezamos a ver la dimensión de lo político sobre las cuestiones ambientales. Hay un cuarto elemento que se desprende de todo lo que he dicho, que es la importancia que tiene las dimensiones de poder y de regulación en el mundo de la economía. Entonces, este es otro de los temas de trabajo, que es cómo se organiza el poder y se tramita institucionalmente para mantener, por ejemplo, la propiedad privada, por ejemplo. Y existe un último tema que es novedoso, que es el estudio de lo que se llama las geografías ilegales. Por ejemplo, nos encontramos en países como México o Colombia con áreas territoriales que no están ya manejadas por el Estado Nacional, sino que están manejadas en términos de poder por los carteles de la droga. Entonces, ahí lo que tenemos es todo un desarrollo social y un desarrollo de economías que sostiene a ese mismo poder. Entonces, las economías ilegales sostienen, posibilitan un poder político, pero este poder político a su vez sostiene la economía ilegal. Y este poder político está ramificado y está asociado, metido, infiltrado en el poder de los estados nacionales. Entonces, hay un tema ahí importante a tener en cuenta para observar en la disciplina. Entonces, los debates con los que nos vamos a encontrar hoy, a partir de todo esto que yo estoy diciendo, son básicamente dos. Hay uno que fue muy fuerte en la década del 90, ahora está ablandado, pero igual está presente, que es el siguiente. ¿Cuál es la fortaleza o el papel o las posibilidades que tiene el Estado Nacional frente a la dinámica de la globalización? Pero cuando muchos gobernantes dicen, bueno, no puedo hacer nada porque es el capital que me exige que ordene la economía o baje los impuestos. Esta cuestión es importante.
Durante el siglo XX no se dudaba en absoluto del poderío del Estado Nacional. Al día de hoy, el Estado Nacional se encuentra atravesado por presiones desde arriba, del capital global, de los entes multilaterales de crédito, y también de abajo, que los de abajo dicen, bueno, nosotros no estamos, como puede pasar con los catalanes, nosotros no estamos de acuerdo con la instancia del Estado español, del Estado Nacional español, sino que queremos otra cosa. Entonces, atenazada por dos lugares, ¿no? Tomando el tema de España, España se encuentra, por un lado, con el Banco Central Europeo, que le define políticas monetarias, y por debajo se encuentra con autonomías nacionales que pujan por salirse de España. Entonces, esto hasta la década del 70 en España era medio como impensable. Bueno, ahora es mucho más fuerte. Entonces, lo primero. Lo segundo, también en geografía política, que es importante tener en cuenta, es que estamos pasando de un sistema en el cual el Estado desde arriba controlaba todo, ¿sí?, y generaba lo que se llama gobernabilidad, que esto lo vamos a ver más adelante, y ahora ya no es un Estado que indica todo, sino que es un Estado que establece lo que se llama gobernanza, genera acercamiento entre los distintos sectores de la sociedad y se sienta como uno más en la mesa de negociación entre movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, empresas. Y este modelo más horizontal es lo que se da a llamar gobernanza y es algo que se estudia mucho en geografía política. Como ustedes han visto, están viendo, la geografía política no se reduce a saber países y capitales, ¿no? Es otra cosa, mucho más interesante. Vamos a utilizar estos últimos minutitos que quedan para hablar de, bueno, un elemento que está dando vueltas aquí en todo lo que estoy hablando, que es la idea de territorio, ¿no? Ya se dan cuenta que por lo que estoy diciendo acá, el territorio no es solamente el suelo de la superficie terrestre. Repito, no es solamente el suelo de la superficie terrestre. Esto significa que el territorio es una producción social política. Entonces, esta producción social política hace que, por ejemplo, la sociedad argentina y las clases dominantes argentinas lograron, desde fines del siglo XIX, llevar adelante un proceso de control estatal sobre 2.850.000 kilómetros de continente de la superficie terrestre. Entonces, esto no siempre así y no necesariamente va a tener que ser así dentro de 50 años, dentro de 100, dentro de 200 o dentro de 50. No necesariamente. Entonces, el territorio, esos 2.850.000 kilómetros cuadrados que tiene la Argentina, es una delimitación jurídica derivada del poder político de las élites de la Argentina que pudieron armarse sobre fines del siglo XIX con el apoyo de las mayorías. Y esto genera que sobre este territorio existe una misma ley. Problema aparte es si esa ley se cumple de la misma manera en todos lados. Es otro problema. Pero en primera instancia, el territorio no es solamente la superficie de esos 2.850.000 kilómetros. Entonces, esto que yo les estoy diciendo es que el territorio tiene una dimensión física, que es la dimensión de la Tierra. Esa dimensión física es solamente una dimensión. Pero lo que define al territorio nuestro, a diferencia del territorio que marcan los animales, es que el territorio humano es un territorio desarrollado conscientemente. Esta conciencia está dada por el ejercicio del poder, en donde entran en juego elementos económicos, elementos políticos, elementos de mentalidades. Un perro define un territorio cuando sale a hacer pis en los árboles, pero esa definición no es una definición histórica,
no es una definición pensada, sino que es de carácter instintivo y es de carácter adaptativo para poder seguir viviendo. Recuerden esto que estoy diciendo porque esto va a aparecer fuertemente cuando analicemos los orígenes de la geografía política. Entonces, nosotros tenemos que la porción de superficie terrestre que implica elementos naturales sobre esa base está definida por criterios histórico-sociales, fundamentalmente políticos. Entonces, este criterio es un criterio que lo llama jurisdiccional. Entonces, lo que tenemos es sobre una base, sobre un sustrato de carácter natural, se establece un límite jurídico que está históricamente constituido por una enormidad de elementos que están operando. Esta enorme cantidad de elementos se les da el nombre de territorialidad. Es decir, la sociedad, con su complejidad, tiene la capacidad de definir un territorio. Esa capacidad de definir un territorio es lo que se llama territorialidad. Entonces, la territorialidad tiene que ver con prácticas sociales orientadas a gestionar las presencias y las ausencias en un segmento de la superficie terrestre. Entonces, esta gestión de ausencias y presencias tiene que ver con que si vos entrás al país por algún paso fronterizo, por algún aeropuerto, tenés que traer un documento. Del mismo modo, si salís. Entonces, lo que se está haciendo es gestionar, ¿sí? Se gestiona el ingreso, el egreso, la presencia y la ausencia. Cada país define, a través de su jurisprudencia, quién puede estar y quién no puede estar. Pero la territorialidad es algo de lo social que va más allá de cada uno de las sociedades, sino que llega a cada uno de nosotros. ¿Esto qué significa? Que la capacidad de definir ausencias o presencias es una capacidad que podemos hacer cada uno de nosotros. Pongo un ejemplo. A ninguno de ustedes se les ocurriría ir con la remera de River Plate a un grupo de hinchas de Boca que están en la calle. Ese grupo está definiendo una propia territorialidad. Fugaz, va a estar poco tiempo, es un rato que están los tipos estos ahí, después se van a ir. Pero esa territorialidad es tan potente que si yo voy con mi remera de River y me meto ahí, lo más probable es que me vaya mal. La den. Ahora, la ley dice que no se le puede pegar a la gente por la camiseta que esté usando, pero a mí me pegaron. Y no se cumplió la ley. Ahora, si me matan, ahí sí, ya la cosa pasa a mayores y va a haber que hacer una investigación. Pero si no me matan y me parten una pata, pasa. Entonces, fíjense que esa territorialidad tiene una potencia muchísimo mayor en un tiempo muy acotado respecto a la territorialidad que define el Estado Nacional. Es decir, que definimos todos juntos. Entonces, la idea de territorialidad siempre va a remitir a, primero, la existencia de cierta idea del control del territorio y que en general va a tener que ver con dimensiones muchas veces de carácter cultural, tener o no la remera de River, de carácter económico, en donde dentro de una empresa, cuando uno está trabajando esas 8 horas, hay cosas que no puede hacer que hace en la calle o que hace en su casa. Es decir, son territorios distintos. Es decir, en una empresa se supone que no podés andar a los besos con tu novia y con tu novio, o con tu novio. No, eso lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en la calle. Y además en la calle y en la casa se hace de distinta manera eso. Entonces, estos territorios que se definen en cada lugar suponen una forma consciente, pero además es histórica. Vamos al caso de la empresa. Antiguamente, cualquier empresa administrativa, todos los varones tenían que ir con
camisa y corbata, ¿no? Después se empezó a aplicar la idea, bueno, los viernes libres. Entonces los viernes vas con ropa que no es traje y corbata. Y hoy en día hay muchas empresas que dicen, bueno, todo el tiempo vení con la ropa que quieras. Bueno, esto tiene que ver con definiciones territoriales, porque en algunas empresas sí y en otras no se puede hacer eso, ¿sí? Entonces, lo importante es entender que se trata de mecanismos conscientes de definición de quién está y quién no está y cómo está ahí adentro, y en términos de procesos históricos. Entonces, a partir de todo lo que hemos dicho hoy, todos los territorios tienen un agente que lo define. El territorio de la Argentina, el agente que lo define es el Estado Nacional. En una empresa, quien define el territorio es el dueño de la empresa, más la legislación que dice que no puede tener empleados esclavos, por ejemplo. Entonces, siempre un agente define un territorio y a la vez el agente establece una acción, porque la acción, vamos a tomar el caso del territorio de los hinchas de Boca, el territorio de los hinchas de Boca tiene un agente, que son ese grupo de personas, y tiene acciones. Las acciones es, me pongo la remera, hago los cantos, hago la bubucela, y al que viene se la doy, que no tiene la remera nuestra, tiene la remera de River, se la doy. Entonces, hay una acción que hace el actor. Y el tercer elemento, obvio, es un segmento de la superficie terrestre. Sobre ese pequeño segmento de la superficie terrestre, el actor o agente ejercita sus prácticas de definición, quién entra, quién sale y quién está dentro, cómo va a estar adentro, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que siempre pensar es el juego de múltiples escalas. Pensemos nuevamente en el grupo de los boquenses. En el grupo de los boquenses tenemos distintas escalas en juego. La microescala de todos ellos juntos haciendo acciones, pero una escala de Estado Nacional en la cual hay una legislación que dice que no se puede matar al que es de signo contrario y ni siquiera se le puede pegar. Entonces, esa es otra escala. Ahora, las dos escalas no necesariamente están funcionando de manera pareja, y esto a los geógrafos nos interesa y nos apasiona especialmente. Y entonces, todo lo que nosotros tenemos que pensar en términos de territorio, lo tenemos que pensar en términos de tiempo. Las cosas duran un tiempo, que son tiempos sociales. El Estado Nacional argentino existe desde el siglo XIX, presuponemos que va a seguir existiendo durante cierto tiempo, pero este grupo de hinchas de Boca duró un cierto tiempo, nada más hasta que se separaron. Pero este grupo de boquenses puede la semana que viene volver a juntarse y podemos encontrarlos todos los domingos que se juntaron. Por lo tanto, hay una recurrencia en el tiempo de una práctica espacial. Bueno, a partir de acá empezamos a ver enormidad de matices, de posibilidades, de vericuetos que en geografía política son sumamente importantes y sumamente interesantes. Bueno, damos por concluido hoy esta primera clase, esta segunda clase en realidad, sobre la primera unidad, y entonces la idea es, si pueden, de acá al miércoles, martes a la noche, o miércoles a la mañana, leer el material que les di, que no es muy largo, no es muy complicado, y todas las preguntas que tengan sobre el material y sobre lo que dije, me escriben y se los contesto. Así que bueno, espero que estén pasando bien la cuarentena, pasen un buen fin de semana y les mando un saludo cálido a todas y a todos. Nos vemos el miércoles. Chau, chau.